Buen día, mi nombre es Oscar Julián Castillo Machuca, estudiante de Ingeniería en Automatización de la Universidad de La Salle. A continuación les voy a dar a conocer la comparación entre un controlador difuso y un predictor de Smith aplicado a la variable de presión en la unidad de entrenamiento de la Universidad de La Salle. Para darles una breve introducción, cuando se habla de un proceso industrial, la mayoría de los procesos industriales presentan un atraso en sus dinámicas. Esto, pues, en pocas palabras, en una explicación corta, como se observa en esta figura, observamos que esta línea azul representa cierto desfase o cierto delay respecto a la roja. ¿Esto por qué ocurre? Esto más que todo ocurre por la ubicación de la instrumentación en los procesos industriales, en los que cuando un instrumento mide o empieza el proceso, hay un pequeño delay para que el otro instrumento tome la medida. Entonces, los controladores difusos. Cuando se hablan de controladores difusos, nos remitimos a inteligencia artificial. La idea general de este proyecto es, en parte, ver cómo ha evolucionado lo que se llama el control de procesos, y sobre todo cómo la inteligencia artificial ha mejorado respecto a otras metodologías y otros tipos de control del control clásico. Esto es prácticamente una comparación entre cómo el control moderno presenta mejores funciones en contra del control clásico. Entonces, pues para hablar de controladores difusos, primero pues hablemos de lógica difusa. La lógica difusa, en pocas palabras, es como la interpretación que uno le quiere dar a conocer a la máquina. Como bien sabemos, las máquinas presentan una lógica de escala a blanco y negro, de 0 o 1. Lo que quiere incluir la lógica difusa es una escala de grises, algo que no sea tan tangible o algo que no sea como tan psicorrígido de 0 y 1. Entonces, un ejemplo de la lógica difusa es si la temperatura del freno es tibia y la velocidad no es muy rápida, entonces la presión del freno se reduce ligeramente. Esto, como se observa, no es como tan 0 y 1, porque pueden haber muchas variables en este tipo de conjuntos, ya que ya que una máquina no podría reconocer, digamos en cierta forma, cuando se considera la temperatura tibia. ¿Sí? Comúnmente uno le da valores de que es caliente o frío, pero si uno le habla de tibio, entonces sería caliente, tibio, frío. Entonces ya empiezan a aparecer otras variables que no son tan tangibles ni tan lógicas. Entonces, acá encontramos la estructura de un controlador difuso, el cual se alimenta de un error y la derivada del error, y se le aplicó un integrador a la salida del controlador difuso para así tener un PID difuso. Las limitaciones de la lógica difusa se repercuten en la dificultad de la interpretación. Es decir, para uno poder hacer un controlador difuso, uno debe conocer muy bien el proceso y tener interiorizado ese proceso de cómo funcionan tanto sus entradas como su salida. ¿Sí? Eso es lo importante, conocer muy bien las entradas y las respuestas del proceso. Conocer el proceso internamente no es tan importante la lógica difusa, es una de las muchas ventajas que tenemos en este concepto, que no hay que conocer muy bien el proceso internamente. El predictor de Smith es una metodología de control, más no es un controlador. Cabe aclarar esto, que es una metodología de control. Literalmente se define, la definición de él es un compensador, en el cual lo que hace es el pequeño delay que les mostré antes, lo que él hace es compensar ese delay, o sea, quitar ese delay para cuando llegue el verdadero controlador, ¿sí? Que lo tenemos acá, este controlador. Entonces él pueda controlar bien la planta. ¿Qué es lo que pasa? Que estos tipos de controles clásicos, digamos el PI, el PID, los LQR, ese tipo de controladores no tienen en cuenta ese delay. Entonces lo primero que se hace es una metodología de control para eliminar ese delay o que me compense ese delay,
¿sí? Para que el controlador pueda efectuarse correctamente sobre la planta. Una de las varias limitaciones que presentan los compensadores Smith es que la planta o el proceso debe ser estable. Si es inestable, primero hay que estabilizar el proceso para poder aplicarlo. Otro de los inconvenientes que tienen estos compensadores es que son muy sensibles a las perturbaciones y su tiempo de recuperación o la forma de recuperación de ellos es muy lenta. Entonces las perturbaciones afectan demasiado los compensadores Smith. Pues a continuación les voy a mostrar cómo se fue implementando este proyecto. Acá pues obtenemos la identificación de la planta de la universidad, de la unidad de entrenamiento de la universidad. Esta identificación se hizo por interpolación. Pues acá no vamos a tratar muy bien lo de la identificación, sino pues mostrarles los valores que se obtuvieron y cómo es la estructura para irlo montando. Entonces pues de acá cuando corremos el código obtenemos la planta, tenemos el proceso, pues que en este caso está la planta que vamos a tratar, es una planta de primer orden con un delay, un retraso de aproximadamente 6 segundos, que son 5.86, pues aproximadamente 6 segundos. Entonces, una vez pues ya se identificó la planta, recurrimos ahora a montar el fuzzy. Entonces, para el fuzzy tenemos dos entradas, que es el error y la derivada del error. Entonces, en esto se hace un P de fuzzy. Entonces, acá dividimos cada conjunto en 5 subconjuntos. Los rangos van de -3 a 3. La presión con la que se trabaja en la unidad de entrenamiento es de 0 a 6, pero pues al ser un error se hace un delta, pues según la teoría, siguiendo la teoría. La derivada del error, algunos autores recomiendan coger el 30 o el 20% del error. Pues en nuestro caso cogemos un 0.3. Simplemente pues también por cuestiones ya empíricas fue como el que mejor resultado nos dio. La velocidad de la bomba, de la unidad de entrenamiento, es de más o menos de 0 a 24.000 revoluciones por minuto, pero pues acá tomamos un delay también pues por la parte matemática y teórica, donde se hace con un delta, ¿sí? Donde se reconstruye son las señales con los deltas de menos 12.000 a 12.000. Una vez esto, creamos todas las posibles reglas, todas las posibles combinaciones entre el error y la derivada del error. Ahora, cuando se tienen todas las posibles combinaciones entre ellos dos, se empieza a dar un valor de salida a cada uno dependiendo de cómo actúen ellos. Digamos en un caso, en el primer caso, si el error es demasiado grande y la derivada del error es demasiado grande, pues yo le digo que la velocidad va a ser negativamente grande, ¿sí? Esto es lo que hablaba sobre las reglas, dependiendo de esto es como la parte difícil de los controladores fuzzy, que se debe conocer muy bien el proceso para poder aplicar esta inferencia de reglas. Ya pues una vez teniendo el fuzzy, el controlador ya realizado, pues pasamos ya a la implementación en el Simulink. Pues acá hicimos esta parte de arriba, la arquitectura del controlador fuzzy con perturbaciones. Acá está la perturbación y esta es la estructura de la metodología del predictor de Smith. Pues acá la idea es comparar cómo se comporta el fuzzy respecto al predictor de Smith ante pues ante la planta ya mencionada anteriormente. Entonces pues vamos a correr el código. Esto tiene unos picos, entonces pues primero les voy a mostrar el primer número es la salida o mi set point, mi punto de referencia. La segunda es el set point que me presenta el fuzzy y la última es la del predictor de Smith. Entonces pues observamos que el fuzzy pues presenta un error demasiado pequeño respecto a la referencia de casi una milésima, pero pues el predictor de Smith pues ya vemos que siempre tiene un error bastante grande. Y acá tenemos la gráfica. Una de las inquietudes o de las cosas más interesantes que encontramos sobre esto
es que pues la línea amarilla, qué pena, es las referencias que yo quiero que siga. El predictor de Smith es el agua marina y el FUSI es la morada. Una de las cosas más interesantes que encontramos acá fue que el comportamiento, digamos, del predictor de Smith presenta muchos picos al cambio de los pulsos o al cambio de las entradas. Entonces, cuando uno se va a la parte lógica, si digamos yo tengo mi referencia en 0 y ella llega a menos 0.5, entonces eso no es como en la vida real, no es lógico cuando yo voy a inicializar un sistema y que él se vaya hacia abajo. Esto es una falla de seguridad muy grande. Pues obviamente pues, se puede presentar, pero no debería ser lo adecuado. Entonces, en comparación, el FUSI, su tiempo transitorio es más rápido. Él entra a un tiempo transitorio más rápido, pero presenta oscilaciones, pero se demora un poco más en estabilizar. ¿Sí? Su tiempo transitorio es más rápido, pero su tiempo en estado estacionario es más lento. Pues a comparación del predictor de Smith, pues como observamos, pues se estabiliza más rápido que el FUSI, pero pues en cierta forma también no, o sea, otra de las ventajas, digamos, que se tiene, o de las comparaciones que se tiene acá, es que a pesar de que el FUSI presenta estos pequeños sobreimpulsos respecto a cada referencia, son muy pequeños, ¿sí? Son mínimos, son tolerables, ¿sí? Entonces, el FUSI en este momento se puede decir que es mejor que el predictor de Smith, a pesar de que su tiempo de establecimiento es más largo, pero en sí su tiempo de respuesta es más rápido, ¿sí? Entonces, para este caso, que la presión, yo necesito que su tiempo de respuesta sea rápido, ¿sí? Que de pronto me llegue a oscilar y a variar un poco el sistema, tenga solo impulsos, es algo que yo asumo, ¿sí? Pero pues siempre le tengo una tolerancia pues, en el proceso. Entonces, a continuación les va a mostrar cómo se comportan ellos dos respecto a una a una ganancia, perdón, a una perturbación del 20%. Entonces, pues acá esperamos a que corra, otra vez observamos, pues como observamos ya pues el controlador FUSI, que es el segundo número, que ya presenta un poco más de error, pues ya con la perturbación, pero el predictor de Smith sí ya presenta un error bastante grande respecto a él. Entonces observamos ahora el comportamiento. Entonces, observemos cuando se presentan las perturbaciones. Entonces el FUSI se nota que su tiempo de recuperación es más rápido. Aún teniendo una perturbación, su oscilación él mantiene un rango, una tolerancia admisible, pero a diferencia del Smith, que muchas veces cuando se presentan las perturbaciones, él tiene unos sobrepicos o unos sobreimpulsos demasiado grandes. ¿Sí? Él trata de estabilizarse, pero pues su tiempo de establecimiento puede ser más rápido que el FUSI, pero de todas formas estos sobresaltos o estos sobrepicos en la vida real pues me generarían ciertos errores si yo quisiera que tuviera una respuesta muy rápida. Entonces pues en este caso, como la presión, necesitamos que las respuestas sean rápidas. Estamos hablando de procesos de presión, no podemos permitir que pues la presión se regule lentamente, sino pues que la idea es regularla lo más rápida posible, porque es una constante, pues es una variable que a procesos industriales es riesgoso no tener un control adecuado. Entonces, esto cuando es en subida, cuando es en bajada, pues observamos que el FUSI, cuando presenta sus perturbaciones, pues prácticamente se mantiene. Por otro lado, pues el Smith presenta sus sobreimpulsos bastante grandes, pues que a mi parecer no son admisibles en la parte industrial. Entonces, pues ya una vez visto los resultados, se concluye que cuando hablamos de inteligencia artificial, control moderno versus a metodologías, ¿sí? Aclaremos que esto es una metodología, no control como tal, sino una metodología de control. Se observa que la inteligencia artificial ha avanzado
tanto hasta tal punto de que ya los controladores modernos como el control difuso pueden llegar a reemplazar los controles clásicos y sus metodologías. Entonces acá yo tengo un fuzzy que, pues, valga la redundancia, es un solo control. O sea, yo implementé un control fuzzy para poder controlar esto bien, de una mejor manera. Y acá yo tengo que implementar una metodología de control más un controlador. ¿Sí? Entonces se ve la gran diferencia que se presenta uno respecto al otro. Entonces se nota que con el pasar del tiempo, cómo va evolucionando las teorías de control y los controladores, y cómo en este momento lo que más nos interesa de este tema es cómo estamos enseñando a las máquinas a pensar un poco más o a razonar más como el ser humano. ¿Sí? Porque literalmente cuando uno ve esta gráfica es el razonamiento que uno tiene. Si ustedes estuvieran en un proceso y observan que la presión se dispara, ¿sí? Usted con la velocidad y el procesamiento del cerebro humano es tan rápida, más rápida que una máquina, uno obviamente uno podría reaccionar de esta manera como lo hace un controlador difuso. ¿Sí? Uno podría reaccionar más rápido, que de pronto uno se demore en regularlo, pero el razonamiento, la respuesta que uno tiene a esos tipos de perturbaciones son más rápidas. ¿Sí? Mientras tanto, pues la metodología es un poco más lenta, es como más lenta, ¿sí? Pero de todas formas los sobreimpulsos en procesos no son tan buenos. ¿Sí? Yo estoy arriesgando todo mi proceso y sobre todo toda mi instrumentación, que de pronto en uno de estos sobreimpulsos que están muy altos, mi instrumentación y mis elementos no aguanten y puedan ceder, pues, a una catástrofe mayor. Esto es todo, pues muchas gracias a todos ustedes.